esta reforma, como las que hicimos anteriormente, nos continúan acercando al modelo de relaciones laborales que se extiende en el conjunto de Europa. Y que es un modelo de relaciones laborales que efectivamente pone el acento en la flexibilidad y que la seguridad, ese concepto inventado en Dinamarca de la flexiseguridad, donde acentúa el concepto de la seguridad, es en todo lo que tiene que ver con la recolocación de los trabajadores, el acompañamiento a los desempleados, las políticas de formación, las políticas de reciclaje, que, señorías, hasta ahora en el debate no han aparecido. Cosa que me sorprende, porque precisamente si lo que pretendemos hacer desde hace unos cuantos años es avanzar hacia un mercado de trabajo más flexible, para que eso sea justo para los trabajadores, necesitamos buenas y mejores políticas de empleo, buenas políticas de reciclaje, buenas políticas de formación, buenas políticas de colocación, buenas políticas de transición de empleos temporales a empleos en tiempo estable. Ahí está, señorías, también quizás la principal debilidad de esta reforma, que precisamente, igual que sucedió también en 2009 y en 2010, que reformas de estas características, para que sean justas para la mayoría de los trabajadores, deben de situar en la modernización de nuestras políticas activas el centro de su interés, y en el mantener recursos para las políticas activas de empleo y no disminuir esos recursos. Y en este sentido, en el trámite parlamentario, señorías, vamos a tener que reforzar al menos dos aspectos del proyecto de ley que a Convergència i Unió no le terminan de satisfacer. El nuevo papel que debe de tener la autoridad laboral en relación a los expedientes de regulación, para evitar que ese expediente, en el supuesto que llegue ante los tribunales, tenga la mayor seguridad posible, la mayor seguridad jurídica posible. Dos, que la autoridad laboral tenga una capacidad de facilitar el acuerdo. Es mejor que el expediente de regulación se acuerde con la representación de los trabajadores que no se acuerde, y hay que permitir a la autoridad laboral participar en el facilitar ese acuerdo. Y finalmente, reforzar el contenido de la eficacia del plan social. Hoy los planes sociales y las políticas de recolocación para la inmensa mayoría de nuestros trabajadores no son atractivas porque no son útiles. Y, por tanto, si pretendemos que esa obligación legal que existe en la ley y que la mantenemos en ese Real Decreto sea útil, reforcemos la capacidad de la autoridad laboral para garantizar esa eficacia. Y en este sentido, señorías, y para tranquilidad del señor Coscubiela, y espero que la señora ministra me dé respuesta, mi grupo efectivamente estaba muy preocupado por la disposición final 12 del Real Decreto Ley, que suponía una vuelta atrás en materia de políticas activas de empleo, y en las últimas horas hemos tenido una aproximación suficiente que va a permitir garantizar que los recursos de las políticas activas de empleo sean administrados libremente por las comunidades autónomas, sin tener que estar condicionados por la regulación estatal con rango inferior a ley. Y, por tanto, hemos garantizado, no tan solo para Cataluña, sino para el conjunto de las comunidades autónomas que así lo deseen, políticas activas adaptadas a las necesidades de su territorio. Señor Coscubiela, resuelto antes del trámite que empezamos hoy mismo para su tranquilidad. Señorías, nos preocupa de esta reforma algunas cuestiones que en el trámite parlamentario, más allá de las expuestas, queremos resolver. Hemos de evitar que la reforma, como fruto del aumento del poder de decisión del empresario, implique un aumento de la conflictividad en el seno de las empresas y un aumento de la conflictividad ante los tribunales. Y en este sentido habrá que mejorar aspectos para facilitar el acuerdo y para dar mayor seguridad jurídica. Hemos de continuar avanzando en el desarrollo del modelo austríaco de financiación del despido. Iniciativa que incorporó el Grupo Socialista, que no se ha podido desarrollar y que debe de permitir avanzarnos a legislaciones que son útiles para las pequeñas y medianas empresas, para evitar la sobrecarga que supone, especialmente para la microempresa y la pequeña empresa, el coste del despido. Debemos de incorporar más medidas para los trabajadores autónomos en materia de formación, en materia de pluriactividad, en el ámbito del empleo a sus familiares. De verdad debemos avanzar en un contrato de formación profesional dual. Debemos mejorar la protección social del trabajo a tiempo parcial y de los trabajadores fijos y discontinuos. Debemos darle un nuevo impulso a la realización de los usos horarios en nuestras
empresas. Y debemos resolver cualquier duda que pueda existir sobre la constitucionalidad de aspectos determinados de la ley. El trámite parlamentario nos debe servir para eso. Mi grupo espera que en la discusión parlamentaria sobre esas que son nuestras preocupaciones y otras que van a aparecer presentadas por otros grupos, seamos capaces de alcanzar acuerdos. Que seamos capaces también de escuchar aquello que en estas semanas vaya a generar el diálogo social. Y desde Cataluña vamos a ser capaces, si podemos incorporar al trámite parlamentario los contenidos del acuerdo interprofesional firmado por nuestras organizaciones sociales en 2011, precisamente para reforzar esos elementos de flexibilidad. Pero también estamos convencidos de que esta reforma debe de ir acompañado de un halo de cambio de ciclo económico respecto a la destrucción de empleo. No es aceptable que nos conformemos, que nos resignemos en que este año se destruyan más de 600.000 puestos de trabajo. La resignación no es aceptable. Y en este sentido, a nuestro entender, este Real Decreto debería de ir acompañado de un plan de choque para buscar la generación de empleo en el corto plazo. En las próximas días, quizás horas, Convergència i Unió va a presentar iniciativas en esta dirección. Porque efectivamente esta reforma puede ser útil, deberá ser útil en sus efectos en el medio y largo plazo. Y no tanto exclusivamente en la generación de empleo, sino en la mejora de la posición competitiva de nuestras empresas, que es donde nos jugamos el futuro. Yo espero de todos ustedes, señorías, la honestidad política e intelectual en las próximas semanas para que este parlamentario sea útil y para que efectivamente aquello que es una preocupación de la inmensa mayoría de la opinión pública, que necesitamos medidas audaces, valientes, que asuman riesgos, pero que nos permitan salir del hoyo en la que nuestra sociedad está instalada. Convergència i Unió, como siempre, va a actuar desde la convicción y desde la responsabilidad, esperando que esta legislación, en su trámite parlamentario, sea sustancialmente mejorada. Muchas gracias.